Bueno, como todos ustedes saben, ganó el peronismo el domingo en la provincia de Buenos Aires y dicho así, ganó el peronismo. Este resultado que incomoda mucho, me parece que cayó como un baldazo en la Libertad Avanza, donde esperaban un resultado un poco más ajustado, pero también es un resultado incómodo para quienes visitan asiduamente San José 1111 y para la cámpora, por decirlo así. Tras conocerse los resultados el lunes, creo que el lunes a la noche, salió un comunicado del Partido Justicialista, que a nivel nacional lo conduce Cristina Fernández de Kirchner, en el que felicitan a todos, a la militancia, a los trabajadores y puntualmente al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que lo conduce Máximo Kirchner. Lo tenías al lado, gorda. Es un comunicado en el que Cristina felicita a su hijo. Claro, lo hubieras dicho. Muy bien. Digo, queda demasiado a mano decir de manera despectiva, como se usaba, como una señora frotándole la cabeza al nene, a un niño. Pero bueno, es la expresidenta Cristina Kirchner, que es una referente muy relevante del peronismo, felicitando a otro referente como es Máximo Kirchner. Y la omisión es lo que hace mucho ruido. En todo el comunicado del PJ no aparece Axel Kicillof, no se lo menciona. Ni a él, o sea, no dice Axel Kicillof, tampoco dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se lo menciona. Y es una omisión que mete mucho ruido y habla de tensiones que hay en el peronismo que no se han resuelto ni siquiera en la victoria y ratifican qué es lo que se está discutiendo, qué es el poder y quién va a conducir el proceso electoral y en caso de triunfo el proceso de gobierno del peronismo que se viene. En lo inmediato es, bueno, ¿quién va a conducir esta etapa? Ya se empieza a tratar al kirchnerismo como un actor más. Mayra Mendoza también reflejó esta incomodidad en el escenario el domingo del triunfo, donde se la vio a un costado siendo intendenta de uno de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires. En el orden debe estar entre los 4 o 5 más importantes. Y ella estaba como a un costado. En general a Mayra se la ve en un papel protagónico. A veces excesivamente. Para algunos será excesivo, para otros no. El domingo se la vio muy a un costado, sin mostrar gestos de ningún tipo de... Eso es un tarado. Sin jugar tranquilo, sin mostrar gestos de mucha euforia tras el triunfo. Me pone ahí como si estuviese hablando de gente muerta ya. Mayra Mendoza decía, después dio entrevistas y también relativizó el rol del gobernador en el resultado. Porque ¿qué pasa? En el triunfo de Fuerza Patria hay un acierto claro, que es el del gobernador que decidió por primera vez en la historia desde el 83 a la fecha, desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que los bonaerenses voten en una fecha distinta. Esto no se había experimentado en la provincia de Buenos Aires. Kicillof se animó, le puso el gancho a ese decreto después de dar 1000 vueltas. Hubo muchas discusiones, al final se tomó esa decisión muy arriesgada, por cierto, porque si salía mal, y era muy posible que salga mal, ahora con el diario del lunes, bueno, pero bueno, fue un acierto. Sí, tuvo razón, los resultados mandan. Bueno, para algunos se ve que los resultados no mandan, porque Mayra Mendoza sigue diciendo, bueno, igual tendríamos que haber ido en octubre. Sí, para ser igual ecuánime, en el escenario del triunfo hubo una situación que a mí me generó un poco de vergüenza ajena, que cuando arranca el acto
La locutora dice, bueno, ahora vamos a cantar la canción que ensayamos, y arranca la gente que estaba ahí a cantar Boromobón, es para Axel la conducción. Y es como, che, tuvieron que ensayar eso y encima verbalizarlo de esa manera. No hacía falta. No, y después la cantaron 3 o 4 veces. Bueno, él obviamente en ningún momento lo frenó, dijo, no chicos, no es momento, no sé qué. Así que bueno, sí, también además es un triunfo. Si no ese es el momento, ¿en cuándo va a ser? No, por supuesto, digo, pero chicos, vamos, hay canciones bien. Pero estuvimos practicando, ¿qué cosa? La marcha peronista, ¿no? Claro. Pero bueno, ese dato al margen. No tenía ese dato, me suma, no lo sabía. Desde el quisilofismo, a excepción de esta situación que mencionás, que de verdad que no la tenía y me parece rica, para entender un poco, bueno, qué pasa, de qué está hecho el quisilofismo en parte. Fuera de eso, creo que se comportaron como buenos ganadores. Trataron de no darle mucha entidad a las tensiones internas. Nadie salió, nadie relevante salió a contestarle a Mayra, ni a decir, bueno, este comunicado del PJ no nos representa. Digo, no le agregaron picante a estas tensiones que existen, lo cual me parece que es una noticia aún peor para la Cámpora. Y respecto de la rivalidad más relevante, que es con el gobierno nacional, creo que también estuvieron mesurados en sus declaraciones, le pidieron diálogo al presidente, un diálogo que por ahora es difícil de imaginar, pero si el derrotero gubernamental continúa a la misma velocidad con la que se está desarrollando desde unas semanas antes de las elecciones, no descartemos que en algún momento el gobierno nacional necesite diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y este aterrizaje del gobierno a la banquina ya del poder empieza a verse reflejado en actores de poder muy importantes. Minutos después de conocerse el resultado, por ejemplo, Nelson Castro en TN diciendo, bueno, el gobierno necesita correr a Karina Milei. El presidente tiene que correr a Karina Milei del gabinete, pidiéndole la cabeza, referentes importantes de la señal TN, pidiendo la cabeza de la hermanísima, en un gesto que me parece que es desafiante del círculo rojo al presidente, tratando de encauzar esta situación. Sí, incluso ya intentando instalar un presidente fruto de una asamblea. Bueno, digo, empezaron hasta a hacer circular nombres, a operar a cielo abierto. Me parece que sí, que ya la situación es un poco más inestable que hace una semana o 15 días. Absolutamente. Hubo también apreciaciones de Morales Solá que un poco ponen en duda la sostenibilidad del gobierno. Pero hay un dato o un hecho que a mí me interesó, que fue cómo el periodismo, los grandes medios, retrataron el triunfo en sus tapas, que ya mucho no se miran, pero dicen mucho sobre lo que quieren contar los dueños de esos medios. Y las tapas de los diarios del lunes hablaron de un triunfo del peronismo, cuando durante toda la campaña los grandes medios y alineados con el discurso gubernamental hablaron del kirchnerismo. La campaña de La Libertad Avanza fue nunca más kirchnerismo. Sin embargo, el retrato del lunes fue contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y creo que esto es algo que seguro que incomoda en San José 1111, porque el círculo rojo empieza a imaginarse un futuro en el que hay un cambio de gobierno, que puede ser normal, como todos esperaríamos, dentro de 2 años y tal, pero donde tal vez haya un cambio de signo político en el gobierno, donde es difícil imaginar con este derrotero y con la foto de hoy Argentina
es muy dinámica, es difícil imaginar que esta gente reelija y Milei arrastró al PRO. Entonces, alguna expresión peronista aparece ya en la cabeza de los tipos que tienen mucha plata y mucho poder en la Argentina. Y aparece también con algo de sensatez la necesidad de imaginar que eso no puede ser vivido y retratado de la misma manera de cómo se viene procesando la política argentina desde el 2008 hasta acá. Entonces, bueno, peronismo y kirchnerismo no es exactamente lo mismo, asuntos separados. Y esto lo empieza a procesar también el peronismo. Esto es un problema para los kirchneristas duros, para los cristinistas, diría yo, ahora, más que para los kirchneristas, porque Axel Kicillof es un kirchnerista. Sí. Ahora, no responde más a la conducción de Cristina Kirchner, responde a la conducción de sí mismo. Bueno, como muchos otros peronistas y como diría todos los gobernadores peronistas, que ya no son tantos, y buena parte de los intendentes. Entonces empieza a aparecer el kirchnerismo como un actor más dentro del peronismo. Uno importante, sin duda, pero uno más. Y el poder a interpretar al peronismo de otra manera. Decir, bueno, con estos tipos nos vamos a tener que sentar a hablar. Sí, incluso para Axel me parece que es todo ganancia, este corrimiento de dejar de hablar de kirchnerismo directamente y empezar a hablar de peronismo. Porque él puede, digo, más allá de cómo evolucione su pelea con la cámpora, o su discusión con la cámpora, él se puede llevar el electorado kirchnerista y sumar por afuera, incluso por afuera del peronismo. Entonces, de alguna manera, hasta lo beneficia que haya alguna distancia con Cristina, porque para quienes no pueden ni ver a Cristina, no la soportan y no la toleran, la quieren ver presa, muerta, lo que sea, esta distancia los puede acercar de alguna manera al peronismo. Creo que si Axel juega bien esas cartas, tiene la posibilidad de crecer por fuera del peronismo, y me parece que ahí es donde radica un poco su jugada también. Absolutamente, y ahí radica uno de sus principales desafíos, que es mantener cierta distancia respecto de la conducción de Cristina y de la influencia de la cámpora, como para atraer a otros polos que están alejados del peronismo o de ese peronismo, y a la vez conservar el electorado kirchnerista, que es el más importante dentro del peronismo, porque garantiza un piso de un 25 o un 30% en cualquier elección nacional. Entonces, bueno, el desafío para Axel Kicillof venía siendo ese. Es un desafío difícil, pero este triunfo en la provincia de Buenos Aires creo que ya lo ubica de otra manera de cara a esta discusión, porque la gente, los kirchneristas empiezan a decir, bueno, loco, parece que va a ser este tipo el que hay que Claro. votar. Sí. Empieza a resolverse de alguna manera esa discusión. La expectativa sería que el cristinismo, la cámpora, no lo digo en estos términos para bajar el precio, asuman con decoro esta realidad y den las discusiones que tienen que dar en los términos del escenario que realmente existente y no el escenario que quisieran. Porque en política el problema no es cuando se dan las discusiones que se tienen que dar en los lugares en los que se tiene que dar, o tal vez un poco corrido, bueno, cada uno hace lo que puede. El problema es cuando se dan discusiones en función de un escenario que es el que quisiéramos y no el que es. Las discusiones se tienen que dar en función de lo realmente existente, no de lo que pasaba hace 15 años atrás. Sí, un poco en una de las entrevistas, creo que fue en Futurock, que dio Mayra Mendoza, fue hasta extremadamente honesta en cuanto a la interna, y en un momento ella dice, bueno, no es una interna de índole personal, no hay agravios personales, incluso no recuerdo cómo formuló la frase, pero lo que dio a entender es una disputa de poder, lo cual incluso también dejan claro que no es una disputa programática, porque no hubo hasta ahora una pelea entre el kirchnerismo duro y el kicilofismo por, bueno, cómo va a ser un futuro gobierno en el caso de que el peronismo vuelva al poder
y cómo se van a manejar determinadas cuestiones, entre ellas la deuda con el FMI, etcétera, y donde ahí pueda radicar algún tipo de diferencia programática que hace que haya una interna. Acá claramente es una disputa de poder y en eso me parece que quedó bastante claro también. Y que yo creo que esto que vos decís, de que en algún momento el cristinismo o la cámpora va a tener que aceptar si hay una nueva conducción, vamos a ver, me parece, como estos estertores de... Sí, una conducción del peronismo, no de la cámpora, ¿eh? No, del peronismo, digo. Después, Sí, a Mayra Mendoza, su conducción puede seguir siendo Cristina Kirchner hasta el día que... Pero el peronismo está discutiendo otra cosa ya, me parece. O empieza a discutir otra cosa. Y esto, para la cámpora, también es un problema, porque si ya los enemigos empiezan a definir el escenario político de otra manera, entonces la cámpora ya empieza a dejar de ser definida por sus enemigos. Empieza a haber un problema con el relato de esa organización y el relato también que Cristina da y que Cristina ofrece sobre sí mismo, que tiene por lo menos dos cosas que son muy importantes, que es la sombra que se construye a partir de cómo la enfocan sus enemigos y la década ganada que pasó hace 15 años. Claro. O más de 10 años. Entonces, bueno, empieza la necesidad de hacer ya otra cosa, de construir otro relato, de construir otras expectativas, y de resetear demasiadas cosas de manera mucho más compleja y más inteligente de lo que se ha hecho hasta ahora. Por otro lado, lo tenés al gobierno, que está con mucha dificultad para procesar esta derrota. No obstante, sorprendió, decime si no te sorprendió, Barros. A ver. El presidente que vimos el domingo a la noche, que a pesar de tener 3 camperas... 4 o 4, con bastante sobriedad, reconoció el resultado, cosa que no siempre ha pasado en la región, no puso ninguna duda. No hubo ninguna denuncia de fraude. Ninguna denuncia de fraude. También que encontré ese punto de diferencia. Denunciar fraude es muy difícil. Lo hemos visto, ¿eh? Pero lo hemos visto. A mí me sorprendió, te diría porque, que... perdóname, pero un segundo. Hubo una discusión sobre el sistema de votación. Sí, porque pero... la nación, en la elección nacional va a haber otro sistema de votación al que única. La provincia no adhirió y por eso también este desdoblamiento, y sin embargo esa discusión el presidente eligió no darla, reconoció la derrota tal y como vino sin discutirle un solo pelo y de un modo con mucho más mesura que Mauricio Macri en 2019. Sí, esto te decía, me sorprendió como la primera parte del discurso donde vi realmente una faceta de Milei que nunca había visto, la de casi un estadista, alguien que podía... Político, ¿no? Claro, alguien que podía asumir una derrota y comunicarla en los términos en los que lo comunicó, pero me pareció que en la segunda parte del discurso un poco se desdijo de lo que estaba diciendo en cuanto a que iban a revisar que habían hecho mal, pero no iban a modificar el rumbo. Y un poco es como, bueno, yo entiendo que vas a salir a decir eso, pero me parece que lo único que puede asegurarle algún tipo de gobernabilidad al gobierno es modificar de alguna manera el rumbo. Si ellos van a profundizar, y yo creo que se va a complicar la situación. No. Sí, yo creo que hay un error de lectura acá, de lectura política. Como vos decís, el presidente dijo que van a hacer que hay que hacer la autocrítica, que hay que revisar cosas, pero que no se van a correr 1 milímetro del programa. Cuando hablan del programa, es el programa económico, que es lo único que trae este gobierno. Y los que saben de economía lo discuten. Algunos dicen que esto no es un programa económico, pero bueno, no nos vamos a meter ahí ahora. El análisis del gobierno, o por lo menos lo que dejan trascender, o lo que leemos a partir de las declaraciones de sus figuras más
relevantes, es un cuestionamiento al armado de las listas y la campaña, que es como decir un cuestionamiento a Karina Milei. Uh-huh. Entonces, bueno, las listas ya no se pueden tocar, le damos la llave de la campaña a Caputo, sí, a Santiago Caputo, y entonces esto parece que sería resolver. Y por otro lado, empieza como la intención de articularse un canal de diálogo con los gobernadores que por ahora parece de manera medio trucha, vamos a decirlo así, porque reflotaron el Ministerio del Interior, nombraron un ministro, ese ministro es un hombre que ya era secretario del Interior. Hubo otro gran tuit de López Murphy a raíz de esto, que era el mismo criterio del que vimos antes, la misma foto de la misma persona, Lisandro Catalán, ¿no? Sí. Lisandro Catalán, y en una decía subsecretario de no sé qué cuánto, y en la otra decía ministro del Interior, como repitiendo un poco esta estructura de chiste, de tuit que había usado con lo de la mesa política. Total. No hay novedad, no es que traen un funcionario político que tiene reconocimiento entre los gobernadores o decir, bueno, este es un político que se ha dedicado a esto, lo ponemos acá y lo va a acomodar. No, es prácticamente como... Es un burócrata. Claro, y es la mano derecha del ministro, del jefe de gabinete. Es el hombre que viene de la mano del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y que había sido puesto por Francos en la Secretaría de Interior. Ahora pasa a ser ministro, pero es un tipo bastante irrelevante para la historia política argentina, ¿no? La historia reciente, digo. Bueno, veremos cómo le va. El problema es que el gobierno, al mismo tiempo que hace esto... Ahí está. Veta las leyes aprobadas por el Congreso, que son leyes, en muchos casos, respaldadas por los gobernadores. Entonces, es una manera de inaugurar la conversación un poco fantasiosa por parte del gobierno nacional. Algo de esto creo que ilustra el gobernador de Salta, Sáenz, cuando describió al gobierno como paloma de iglesia por descomer, para decirlo como un ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, paloma de iglesia porque descomen a los fieles. Claro. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, que ha sido un fiel de este presidente y le ha prestado respaldo en el Congreso en múltiples ocasiones. Sí. O sea, fue un sincericidio lo que hizo. Porque dijo, yo como fiel me cagaron, básicamente. Pero ya todos lo sabíamos. Sí, bueno. Y creo que acá en los gobernadores también hay lectura política. Porque son gobernadores que un poco se plegaron al gobierno nacional, como hacen en general los gobernadores, porque necesitan articular cosas, recibir recursos y demás, pero además porque pensaron que había que plegarse a una idea de discurso social mayoritario en favor de ideas libertarias y de Javier Milei y qué sé yo. Entonces los gobernadores dijeron, bueno, algo de eso, de esta demanda hay que representarla, no nos peleemos con este tipo. Bueno, la elección de la provincia de Buenos Aires pone en duda eso. Entonces ya algunos gobernadores dicen, no se está cagando. Sí. No vamos más con este. Ya algunos lo habían hecho antes, haciendo mucho equilibrio, pero bueno, el gobernador de Chubut, el de Santa Fe, el de Córdoba, que habían armado esta liga, blanquearon sus pretensiones electorales de cara a 2027 y ya me parece que ahora empieza a aparecer cierto desdén de los gobernadores hacia el presidente de manera mucho más evidente. Yo creo que hicieron una lectura correcta, que es que hay cierta hegemonía del discurso libertario que se empezó a resquebrajar. Entonces, bueno, se subieron a esa y están como volviendo sobre sus pasos. Me parece que, bueno, que están haciendo también una lectura de época, que me parece que, bueno, que los agarró medio mal parados
porque no sé si todos esperaban este resultado. No sé cómo están midiendo tampoco en sus provincias, porque un poco lo que los evitaba salir a romper con el gobierno tenía que ver con que en sus provincias se decía que Milei medía muy bien. Entonces era una manera de no enfrentarse con su propio electorado. No sé qué pasará ahora en octubre. Tampoco sabemos qué va a pasar en octubre, no hay que adelantarse, pero bueno, los grandes decisores aciertan por anticipar escenarios futuros. Claro. A veces se toman buenas decisiones y se acierta, a veces se toman decisiones más o menos, pero se empuja con mucha voluntad a la realidad para que las cosas ocurran, y otras veces nos hacemos de desatinos, que es algo que pasa mucho en la Argentina. Hoy, en este relanzamiento del diálogo que intenta el gobierno, hubo un gesto, pero que también sabe a poco, porque recibieron a Frigerio, con el que acordaron las listas en la provincia en su provincia, en Entre Ríos, a Esdero, con el que se presenta la misma situación en Chaco, con Cornejo, que pasa lo mismo, en Mendoza. Entonces, llama al gobierno al diálogo e invita solamente a sus principales aliados. Sí, que de hecho hasta los nombró de ese modo cuando convocaron a la mesa. Dijo que iba a reunirse con los gobernadores aliados. Me echame uno y lo que dejó... sea, no te digo a Kicillof, pero ponelo a Torres, ponelo a Puyaro, a uno sí. que dé media hasta el de Santa Cruz. No sé, algo. Sí. No pedimos infran tampoco. Todos con los que ya acordó, lo cual a mí me genera una pregunta, que es que si el gobierno busca abrir el diálogo con los gobernadores o cercar los acuerdos que ya tiene, porque la situación no es de debilidad para salir a consolidar algo que estaba flojo de papeles, sino de un retroceso lo más ordenado posible para que no se le desmigaje el poquísimo acuerdo político que hay en la Argentina entre el Ejecutivo Nacional y el resto del poder político. Sí. Y cuando digo el resto del poder político, digo gobernadores, intendentes, la Corte Suprema, el Congreso de la Nación, porque han hecho un desastre. Entonces, tal vez en esta reunión refleje un poco más de la necesidad de contener lo que hay que de salir a construir consensos que ahora no aparecen o aparecen más difusos. Lo veremos. Por otro lado, el presidente sigue recargando la tinta de la lapicera con la que firma veto tras veto, algunos de enorme sensibilidad social, y esto es lo que por ahí no dejé muy claro. El gobierno lee que perdieron porque armaron mal las listas, hicieron mal la campaña, manejaron mal los recursos porque parece que le pagaron a puntero para que le fiscalicen. Y la guita no llegó a ningún lado. La plata, sí, a algún lado debe haber llegado. No, bueno, no llegó a los fiscales. Había una foto del Nene Vera, perdón, pero había una foto del Nene Vera. Un montón de dinero aparentemente para llenar un potrero en Moreno y fueron 1.500 personas. El lunes, después de las elecciones, había una foto del Nene Vera en un lugar donde se le notaba que estaba vacacionando, tomando un trago, no sé qué. Claro. Y es como, che, o sea, ya se nota mucho dónde fue a parar la guita. Debe estar con el Toto Caputo. Bueno, entonces, la lectura que no aparece es que por lo menos una parte de esta derrota no tiene que ver con la campaña, no tiene que ver con las explicaciones que, más que nada, el periodismo le reclama al presidente por los hechos de corrupción, que son muy evidentes. Sino también por el gobierno en sí mismo. Ahí está la foto del Nene. Por las decisiones de gobierno, sí. que es que falta plata. Claro. A la gente le falta plata. Y no alcanza con la que distribuyó el Nene Vera entre nadie, entre su familia. Nadie. Bueno, entonces esa es la discusión que el gobierno no quiere dar, y por eso cuando Milei dice no nos vamos a mover 1 milímetro de nuestro programa, uno dice, bueno, esto así va a estar muy difícil. Haga lo que haga el presidente, sin duda esto va a estar muy difícil. Enseguida volvemos.